los grandes van y se adaptan a un lugar. Yo he visto grandes jugadores que van a un equipo y no se adaptan y no funcionan y no juegan. Es el caso de Messi. Tácticamente, el Barcelona juega de una manera que es distinta a la que le hace jugar Maradona en Argentina. Entonces ahí no funciona. Maradona es, qué bestia, qué patético. Ahora, yo creo que ahí también hay que ver el tema del balón. El tema del balón es un peso de lo económico sobre el futbolístico impresionante. Los balones le entregaron a Adidas el monopolio de la producción en el año 70. O sea, Adidas produce los balones para los mundiales 40 años. Entonces, ahí hay un peso de lo económico sobre lo futbolístico. Yo creo que el balón ha sido francamente un desastre. Un desastre. Cada jugador que pateaba la pelota se le iba pero totalmente. Y a Messi le pasó eso. Totalmente. Sí, se veía, pero en todos los casos. Y era como esa cara de frustración de decir, pero... ¿Y crees tú que se puede hacer algo después de este desastre de resultados en cuanto al balón? Porque todo el mundo se ha quejado del balón. Lo que pasa es que en 4 años va a aparecer otro balón y vamos a tener el mismo debate, porque la impresión que yo tengo, bueno, yo no sé si tú sabes el precio del balón. Aquí en el Ecuador están vendiendo a $160. Una de las características maravillosas del fútbol es que hacer ese deporte era barato. Era barato. Sí, o sea, en todo sentido. Era el deporte de las masas, así empezó. Un potrero, una calle, un terreno baldío, 4 sacos para hacer los goles y una pelota. Y los amigos bajaban y a jugar. Ahora tú tienes que jugar con la pelota esta, porque está pasando igual que con las camisetas. Si tú tienes la camiseta de la liga del año pasado, ya no te estás fuera. Sí. Entonces ahora tú tienes que tener el Jabulani, no sé cómo es lo que decías tú hace un rato. Y si no tienes esa pelota, se nos viene abajo. Ahora, yo le comentaba esto con un economista y él me decía, con un gran sentido del humor, me decía, no te preocupes, porque así como en el Ecuador producimos Reebok, Nike, informalmente vamos a sacar el Jabulani también informalmente, y en vez de que cueste $160 costará $10. Claro. Con lo cual el problema estará resuelto. Bueno, es que eso es inevitable para nuestros países, es inevitable hacer eso, ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿Hacia dónde crees que se perfila el fútbol como deporte en el planeta Tierra? No, yo creo que cada vez se va globalizando más. Incluso hay muchos autores que dicen que el fútbol se globalizó antes que la globalización, que es interesante, cuando sale desde Inglaterra a mediados del siglo XIX y después en la década de los 70 del siglo pasado, cuando llega... México 70. No, cuando llega la presidencia Joao Belange. Y llega a la FIFA y llega con una tesis, con una cita que a mí también me gusta mucho citarla, que dice, vengo a vender un gran negocio llamado el fútbol. Y entonces coincide su llegada a la FIFA con el proceso de descolonización del África y del Asia. Y entonces esta lógica económica se traduce en el famoso principio de la universalización, la generalización por el mundo. Entonces, ese proceso estamos viviendo ahora. Hace 2 mundiales, hace 8 años, ya se organizó el primer mundial en el Asia, Corea y Japón. Sí. Ahora se hace el primer mundial en el África. Y yo creo que ahí hay cosas interesantes. Por ejemplo, el mundial de Corea y Japón fue un mundial de un alarde tecnológico impresionante desde los estadios. Yo creo que en el caso de Sudáfrica es la presencia del África. Así es. Yo creo que esas 2 simbologías están presentes. ¿Sabes qué me pica por preguntarte ahorita? ¿Por qué se hizo un mundial en Estados Unidos? Habla serio, man. Claro, siguiendo en esta línea, mientras Corea y Japón mostraban el alarde tecnológico, los Estados Unidos nunca lo asumió al mundial. Así es. No lo vio como parte de su sociedad ni de sus instituciones. Pero ¿cuál fue el propósito de hacerlo en Estados Unidos y de que Estados Unidos acepte hacer un mundial de un deporte que no es ni siquiera un deporte de los primeros, de los favoritos allá? Justamente empezar a difundirlo, y yo creo que lo han conseguido. Sí, pues mira lo que hizo Estados Unidos en este mundial, o sea... Yo algún rato en una entrevista dije que una de las sorpresas de este mundial podría ser los Estados Unidos. Sí, ¿y a qué crees tú que se deba que Estados Unidos haya llegado tan rápido a donde llega? Porque caramba, a nosotros nos costó, pero ¿cuántos años de jugar fútbol para llegar a un mundial? Y estos babos, y además llegan en 2 patadas. Tienen instituciones, tienen recursos,
tienen medios de comunicación sólidos. O sea que el dinero está detrás de toda la posibilidad de que se pueda desarrollar el deporte, sí, ¿no? Está la tecnología, está el dinero, está la lógica de los mercados. Qué sé yo, veo que es una gran debilidad que tiene el fútbol ecuatoriano. No hay una visión económica más allá de financiar los equipos. Entonces tú no tienes esta lógica que te decía de los modelos de gestión, de las importaciones, exportaciones. Pero es que la supervivencia aquí cuesta durísimo. Pero eso mismo, si es que son los recursos tan escasos, planifica más, piensa más del fútbol. Lo que pasa es que nuestra cultura es absolutamente de la inmediatez. Mira, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no puede ser, en términos orgánicos, más desastrosa. Tienes un congreso exactamente igual a la Asamblea Nacional. Tienes los mismos vicios de la política, como el patrimonialismo, el clientelismo, el machismo. Tienes todo ahí. Claro, tampoco puede escaparse de lo que es la sociedad. Pero la federación tiene que modernizarse. Mira, una de las cosas, una federación es básicamente la suma de asociaciones. Oye, pero AFNA, ¿cuándo dejó de existir y se convirtió en la Federación Ecuatoriana? Bueno, AFNA todavía existe, por eso es lo que se llama federación, porque una federación es la suma de asociaciones. Pero en la práctica lo que ocurre es que la asociación del Guayas casi no existe. La de Manabí tampoco, la del Tungurahua tampoco, y la única que más o menos existe es la de Pichincha, pero que incluso con una definición chistosísima, porque es AFNA, Asociación de Fútbol no amateur, o sea, se define por lo que no es, no por lo que es. Yo creo que para su momento debe haber sido interesante, pero ahorita no tiene sentido. Claro, Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Federación Ecuatoriana? Pensarse a sí mismo. Yo creo que la federación tiene que ser asociación. Ya no tiene sentido de que haya asociaciones provinciales y tiene que haber una relación directa de los clubes como la federación, que es exactamente igual lo que pasa en Argentina. Tú tienes AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentina. La nuestra es Federación de Fútbol Ecuatoriana porque tienes un conjunto de asociaciones. Esto es muy interesante, pero bueno, esperemos que aquí ocurra una evolución para que pueda darse que el Ecuador, que ya tiene jugadores de mucha calidad y que puedan unirse, porque yo igual veo, o sea, cuando se unieron a jugar jugadores de la talla de los jugadores ecuatorianos que tenemos, perdí contra Venezuela, por Dios, un país en el que el fútbol ni siquiera es lo más importante. Sí, yo creo que aquí uno de los problemas que tenemos nosotros al no haber ido al Mundial de Sudáfrica es perdernos de todas estas discusiones. O sea, no saberlo, o sea, no tener... mira, en el Mundial de Alemania fueron 2.500 personas, ecuatorianos. A este no han ido 50. Entonces ahí tienes pérdida económica de las empresas de turismo, de aviación, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tienes pérdidas, por ejemplo, de los periodistas. O sea, los periodistas en este Mundial probablemente iban a beber de la tecnología, de lo que hemos estado hablando ahora y de lo que es esta radio, de todo lo que es el tema virtual. Así es. Entonces, nosotros acá no aprendemos de eso. Tampoco han ido los dirigentes, probablemente han de haber ido los dirigentes de siempre, dentro de la lógica esta clientelar que se maneja en la federación, pero han de haber ido a ver fútbol, a divertirse, etc. Pero no a absorber. Exacto, a discutir los modelos de gestión. Sí. O sea, usted que juega en tal equipo, o usted que entrena en tal equipo, ¿cuál es el modelo de gestión? O conversando con el dirigente del Bayern, de cualquiera. Man, te vamos a poner para que te hagas presidente de la federación. ¿No es cierto? Claro, sí. Es que la verdad es que eso hace falta, un poco más de inteligencia, de no estar sentado apoltronado en un puesto y de sentir que, bueno, fluiremos con lo que se nos empuje y con lo que venga, pero no de hacer esa gestión que tú dices que hace tanta falta, ¿no? Y en el campo del periodismo, yo creo que los periodistas deportivos ecuatorianos van a tener dos problemas de ahora en adelante. Uno, la gran competencia de las redes sociales. Tú eres periodista, tú debes haber escrito varias páginas sobre fútbol en estos días. Yo he escrito eso. Sí. Mi hijo ha hecho eso. El otro día le preguntaba a mi hijo, ¿y tus compañeros de la universidad han escrito? Mi hijo, todos han escrito. Así es. Entonces hoy día el periodismo ya no es de 3, 4 clarividentes, sino que el periodismo se está haciendo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todo eso. Sí. Entonces ahí van a tener una competencia. Y además que no es solamente de hombres. Obvio. Claro, o sea, cualquiera es una cosa. Cualquiera. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, el gran reto va a ser tener que formarse en las tecnologías de la comunicación actuales y formarse en la realidad actual del fútbol mundial. Sí. Y ahí hay que exigir a las universidades.